Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué suerte. Eh, Todos felices ya. Hoy. sí, respirando un poco más tranquilo. Qué suerte. Estamos, estamos muy contentos por el resultado. El doctor Fanego ya se fue a su casa y eso es una nota positiva en todo esto. Nos da muchísimo aliento para seguir. El camino es largo aún. Digamos que es una batalla ganada en esta guerra. Hay mucho todavía por delante y como le estaba comentando ayer a los colegas en una charla que tuvimos, los colegas intensivistas, ellos pues están comenzando allá en Asunción, su pico, ¿verdad?, de ascenso. Entonces, por ahí el camino es largo aún y con estas bajas los pies comienzan a doler un poquito, comienza a sentirse de eso, ¿verdad? Y lo único que resta es apoyarnos entre nosotros. Y aferrarnos a estas pequeñas victorias como para poder motivarnos todos y poder seguir adelante, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muchas gracias a todos, a todos aquellos que están de uno u otro modo acercando sus apoyos. Eso es demasiado importante para nosotros, desde la facultad, los colegas, los alumnos. Yo siempre le transmito todo esto al equipo que está ahí al frente, los licenciados, kinesiólogos, nutricionistas, y tal vez, no sé, parece poco, pero vos sabes que, saben que es algo demasiado grande. Es muy útil para todos nosotros, para poder seguir en esta pelea. Y esta enfermedad, de verdad, esta situación, esta pandemia nos hace reflexionar muchísimo todos los días. Yo hoy estoy un poco apartado ahora por unos síntomas que presenté, pero me siento bien. Estoy esperando ansioso el resultado para poder incorporarme otra vez en esta pelea. No, la peor sensación que se tiene es no estar ahí, no poder estar ahí al frente, ¿verdad? Al menos yo siento así y estoy esperando esto para poder meterme de lleno otra vez. Y estando en la casa, uno así, con al bajar el cambio, uno reflexiona muchísimo, muchísimo de lo que es la vida principalmente, ¿verdad? Entonces, les digo que, bueno, reflexionen también ustedes, seguramente están reflexionando muchísimo. Justo como estaba pensando en estos días en voz alta, decía que uno muchas veces nota así principalmente con las pérdidas que uno tiene, que la vida es un soplo, ¿verdad? Somos seres tan lábiles. Un día estamos, no sé, con planes, trabajando, pensando en cosas materiales, mundanas, ¿verdad? Y al día siguiente estamos eh, por ahí al borde del abismo, ¿verdad? Así podemos estar. Entonces, es importante valorar la vida, valorar a nuestros seres queridos, eh, que muchas veces uno se complica demasiado por pequeñas cosas, trabaja demasiado, estudia demasiado. eh, y uno piensa, bueno, me hubiera gustado haber trabajado menos, me hubiera gustado haberme complicado menos con cosas tan tontas, ¿verdad? Me hubiera gustado, incluso a ustedes les digo, ¿verdad?, haber, no sé, haber amado más, y así, ¿verdad? Entonces, que ese no sea el epitafio al final de nuestras vidas, ¿verdad? Es un mensaje que también les quiero dar a ustedes, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de dos síndromes, el síndrome nefrítico y nefrótico. ¿Qué tal se sienten? ¿Qué tal están? Les quiero escuchar, demasiado ya hablé. Súper bien, o sea, con la esperanza de que
pronto ya podamos volver al hospital, que desde que empezó todo esto, creo que la mayoría estamos con eso ya ansiosos, por sobre todo con ganas de aprender, con miedo también de lo que no, lo que puede llegar a ser el día de mañana, o sea, mismo al empezar las prácticas más periodo que, no sé, eh, saturados también por la cantidad de exámenes que nos vienen, ya Sí. a full estamos ya entre, prácticamente vamos a tener un examen, uno o dos exámenes prácticamente por semana, y así es. Y también preocupado por la situación, o sea, creo que hablo en nombre de compañeros, preocupado por la situación en que todos estamos pasando. Un miedo constante a salir un paso afuera o mismo, no sé, contagiarnos tanto nosotros como nuestra familia. Sí, ese miedo nos invade. Mira, yo pienso que no hay que tener miedo. El miedo saca lo peor de nosotros muchas veces. Saca lo peor del ser humano, ¿verdad? Saca reacciones no deseadas, no esperadas a veces. Entonces no hay que tener miedo, pero sí un profundo respeto a esta situación, ¿verdad? Yo desde el principio a los chicos que se iban incorporando a la terapia intensiva les decía, no tengan miedo. Y se quedaban así mirando, ¿verdad? Pero ¿cómo no vamos a tener miedo de esto? Y más ahora, ¿verdad? No teman, pero sí respeten muchísimo esta situación. Está bien, eso es importante porque el no respetar las normativas y no respetar esta enfermedad es la que genera complicaciones, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Y bueno, y a ustedes les aliento, no se preocupen cuando tienen todo el derecho de estar preocupados en cuanto a volver al hospital de esa duda e incertidumbre que se les va a presentar al tener que ir viendo. ¿Ya? Yo creo que no hay respuestas estúpidas, sino personas estúpidas que no saben tomar una pregunta, ¿verdad? Una pregunta es algo tan valioso. El dudar, el ser curioso, es lo que hace al ser humano ir creciendo, ¿verdad? Y si una persona, principalmente que se llama maestro, no sabe tomar esa pregunta y utiliza esa pregunta incluso para ofender o humillar a un alumno, eso me parece alguna bajeza tremenda. No teman, no se preocupen, ¿verdad? Eh, que va a estar bien. Ustedes tienen todo el derecho como les digo, de esas incertidumbres que cargan, ¿verdad? Solo les digo, como les dije, ¿verdad? No se compliquen demasiado, vivan, sean muy felices cuando les toca. Por supuesto que va a haber momentos también que no va a ser posible, ¿verdad? Pero también eso va a pasar y bueno, cuando estén ahí, sean muy curiosos, hagan sus preguntas, no se compliquen demasiado por lo que pueda la gente decir o por lo que pueda pensar, ¿verdad? Den ustedes su mejor y van a salir adelante. Les puedo asegurar, y poniéndole también ese toque particular del ser humano, eso le va a diferenciar a ustedes, les puedo asegurar, y van a estar eh, bien, van a estar bien orientados y van a llegar muy lejos con todo eso. ¿Está bien? Ah, y por último también, es lo que creo que habla en nombre de todos los compañeros, es que después de cada clase, al menos tus palabras, doctora, todo nos llega y nos da un aire de esperanza más. Creo que como la última vez te dijo mi compañera, eh, tipo, todo el mundo esperamos ansioso ya tu clase porque siempre nos subió la autoestima allá arriba también. Estamos súper agradecidos con eso. Qué bien, qué bueno que les sirva eso, ¿verdad? Porque como le digo, todo esto que hablamos está en los libros. Lo que de repente sale de uno, de sus experiencias, de su vivencia, ¿verdad? Eh, Eso es lo que les llega a ustedes, les mueve. Y solo cuando ustedes son movidos, solo cuando ustedes son desequilibrados de su éxtasis, de esa zona de confort, es donde el aprendizaje se va a volver significativo para ustedes. Por ahí cada cosita que de repente un maestro dice, hace, le mueve a uno, y eso es lo que van a llevar, ¿verdad? Eso es lo que se lleva por años después, ¿verdad? Tal vez toda la vida incluso, ¿verdad? Yo ahí realmente me doy cuenta que hay cosas que digo algunas veces o dije y muchas veces uno se olvida ya de lo que dijo, a quién dijo, pero el otro que recibió no. Y carga, lleva eso y atesora esa frase o esa enseñanza mucho más allá de lo que cuando el maestro lo dijo, pensaba que iba a generar ese efecto, ¿verdad? Entonces, es así. Bueno,
Estoy feliz de que les haga bien esto. A mí también me hace bien. La docencia me hace, me gusta, ¿verdad? Pienso que de entre todo lo que uno puede hacer, eh, hoy lo del doctor Fanego es la mayor muestra, ¿verdad? El orgullo que él siente de cosechar los frutos, nada más y nada menos de que esos frutos eh, te hagan sentir con la misión cumplida, ¿verdad? Eso es algo demasiado, demasiado grande, ¿verdad? Entonces, eso te da la docencia, eso te da esto. Y no solamente si son o no docentes, ¿verdad? Usted puede, los mismos médicos, médicos de guardia, están constantemente, los médicos de sala, constantemente en ese rol de docente, ¿verdad? Cuando hagan consultorio o donde sea que se estén desempeñando, no se olviden de que podemos estar siendo el espejo, el reflejo de lo que uno desea llegar a ser, ¿verdad? Nuestros actos, palabras, eh, cargan con una gran responsabilidad, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. A ver, voy a apagar mi video. Bueno, vamos a comenzar acá con el síndrome nefrítico. Bueno, el síndrome nefrítico es un síndrome que se caracteriza clínicamente por oliguria, hematuria, la hematuria que es un síntoma cardinal en el síndrome nefrítico, el edema que suele ser poco intenso, hipertensión arterial. Estos cuatro son así los más característicos de estos pacientes. También puede cursar con una proteinuria, pero suele ser ligera a moderada y no en los grados más importantes como se da en otra patología que es el síndrome nefrótico que vamos a hablar también. Puede haber falla renal en un grado distinto, leve hasta incluso más severos. Y puede haber lumbalgia y fiebre dependiendo de la etiología principalmente del síndrome nefrítico. Bueno, en este síndrome nefrítico vemos entonces hematuria, ¿verdad? Y lo característico de la hematuria es que en su mayoría es una hematuria macroscópica. Ustedes ya recuerdan que es eso, ¿verdad? Una orina que a la ectoscopía, al examen ya puede notarse de color rojizo, ¿verdad? Al examen microscópico vamos a encontrar hematíes modificados. Vimos que tenemos proteinuria, pero moderada, que va entre 0,2 hasta 1 gramo día de proteinuria. Y esto que es muy característico del síndrome nefrítico es la cilindruria. Es la presencia de cilindros patológicos al examen del sedimento urinario. Ustedes recuerdan que hablamos en la clase pasada del examen del sedimento urinario. Y ahí les había dicho que vamos a ver en el sedimento unos cilindros que pueden ser hemáticos, de leucocitos, cilindros granulosos y alinos. Y estos cilindros van a determinar su presencia, va a determinar algo en la orina que se define como orina, como un sedimento telescopado o un sedimento patológico urinario. Y eso es muy, muy característico también de una afectación de una glomerulonefritis, ¿verdad? Que es lo que genera el síndrome nefrítico, ¿verdad? Bueno, el síndrome nefrítico tiene causas. Tenemos glomerulonefritis primarias, en donde hay una glomerulonefritis membrano proliferativa y una mediada por IgA. Estas son patologías primarias. Tenemos secundarias a infección, por ejemplo, las glomerulonefritis post-estreptocóxica o las glomerulonefritis por endocarditis, en donde tenemos una infección y esta infección genera una suerte de inmunocomplejos que van a atacar el glomérulo, ¿verdad? Y genera la glomerulonefritis. Lo mismo también en la endocarditis, mediado por inmunocomplejos, ¿verdad? La glomerulonefritis asociada a enfermedades sistémicas, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, el lupus eritematoso, las vasculitis, crioglobulinemia, microangiopatía trombótica, todas son asociadas a enfermedades sistémicas y por ende pueden afectar pulmón. El lupus afecta casi todo, cerebro, pulmón, corazón, riñón también, entonces da nefritis, ¿verdad? Los émbolos de colesterol también pueden causar nefritis y están las enfermedades glomerulonefritis rápidamente progresivas que también son causas, ¿verdad? Esto para citar nada más las causas. Después en clínica médica, patología médica van a ir familiarizándose más con cada una de estas patologías. Según cómo se presenten, puede dar un cuadro agudo, un cuadro subagudo y un cuadro crónico, ¿verdad?
En el síndrome nefrítico agudo, el paciente es previamente sano, plenamente sano. El cuadro es potencialmente reversible y el comienzo es brusco. Estas, por ejemplo, se ven en las glomerulonefritis asociadas a post-estreptocóxicas, por ejemplo, donde el paciente hace una infección por estrepto y luego comienza con la nefritis aguda después de un periodo de recuperación, luego puede presentar un cuadro de hematuria, hipertensión, edemas leves. Entonces ahí sospechamos de que el paciente está con un cuadro de nefritis aguda, glomerulonefritis aguda, y al hacer la historia clínica encontramos historia de infección por estreptococos, ¿verdad? Puede ser en piel, faringe, principalmente piel, ¿verdad? El síndrome nefrítico rápidamente progresivo también tiene un comienzo agudo, pero a veces es más insidioso. Y lo que le caracteriza es un deterioro de la función renal en pocas semanas o meses y puede llegar a la oligoanuria y una falla renal bastante importante también. Y el síndrome nefrítico crónico, el comienzo es insidioso, con un deterioro lento, progresivo en la función renal, presenta grados variables de hematuria, proteinuria y se puede acompañar de hipertensión arterial también. ¿Por qué mecanismo se daña el glomérulo? Habíamos hablado de los metabólicos y tóxicos en la clase pasada, la diabetes, cómo dañaba el glomérulo, ¿recuerdan? Los fármacos, agentes tóxicos, amiloidosis, que es una patología que también puede dañar. Habíamos hablado de los mecanismos hemodinámicos como la hiperfiltración. Habíamos hablado del tema de las proteínas que generaban una hiperfiltración y un daño glomerular. Pero a lo que nosotros ahora vamos a centrarnos es al daño por inflamación, el daño por glomerulonefritis. Y esta inflamación se puede producir por un mecanismo inmune o por un mecanismo de afectación de pequeños vasos. Como hablamos, los inmunocomplejos pueden ser circulantes o generados in situ. La nefropatía, por ejemplo, por IgA, inmunocomplejo ahí como habíamos hablado relacionado a las patologías que les presenté previamente, glomerulonefritis post-estreptocóxica, postendocarditis, anticuerpos antimembrana basal como las que se presentan en el gut pastor, anticuerpos anticitoplasma en los neutrófilos que también producen vasculitis y la inmunidad celular. Todo esto es un mecanismo inmune de daño glomerular. Y también afectación de pequeños vasos como distintos tipos de vasculitis, microangiopatías trombóticas y émbolos de colesterol. Todo esto puede generar daño y principalmente glomerulonefritis inflamatoria, inflamación. ¿Qué consecuencias trae? Este es más o menos un resumen de las consecuencias que vamos a ir teniendo con este daño, ¿verdad? Una lesión inflamatoria de las células endoteliales, del endotelio del glomérulo. Esto produce la hematuria que se describe, ¿verdad? Lesión del endotelio. Esto va produciendo una suerte de fibrosis y lesión capilar glomerular. Esto disminuye el filtrado glomerular y disminuye la permeabilidad de la pared. Hay una proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Van a dar una imagen de semilunas muy características. Cuando se hace anatomía patológica se encuentran estas semilunas. Esto comprime el glomérulo, ¿verdad? Y produce, por supuesto, una disminución del filtrado, del flujo y el filtrado glomerular. Ahí vamos teniendo oliguria, falla renal, se lesiona los podocitos y la membrana basal del capilar. Esto va a producir una pérdida de la barrera del paso de las proteínas y una consiguiente proteinuria, ¿verdad? Y el mesangio que está relacionado con los capilares también se daña y mayor proteinuria, hematuria y mayor disminución del filtrado glomerular. Entonces tenemos acá disminución del filtrado, tenemos hematuria, tenemos proteinuria, ¿verdad? Al disminuir el filtrado, por supuesto, disminuye el gasto de orina que se produce, ¿verdad? Entonces ahí vamos encontrando los síntomas que nosotros podemos ir encontrando en este paciente, ¿verdad? Un paciente con edemas, ligero si bien, pero con edemas, con proteinuria, con hematuria, que es un sello prácticamente, con hipertensión arterial, ¿verdad? Bueno, síndrome nefrítico, entonces aparición aguda de hematuria, proteinuria, insuficiencia renal en distinto nivel de severidad, con por supuesto retención de sodio, agua, lo que puede producir hipertensión, y un sedimento característico que se le denomina sedimento activo o sedimento telescopado. Muy característico de esta enfermedad y vamos a ver adelante. La hematuria. Es macroscópica en la mayoría, en un 75% de los casos, en un paciente entonces sano, ejemplo, joven,
que presente de un día para el otro una hematuria macroscópica, sin antecedente de haber sufrido un trauma renal, incluso uretral, ustedes van a, al pensar nada más si hay un trauma uretral, ya nosotros rápidamente vamos a entender de que el primer chorro tal vez nada más va a presentar hematuria, siendo los siguientes chorros normales. Cuando es cálculos también muchas veces es un chorro se presenta con hematuria y luego se hace normal. Pero esta hematuria del síndrome nefrítico es total, se presenta durante toda la micción. Tienen que pensar en nefrítico cuando encuentren esto. Al examen del microscopio, los hematíes están dismórficos, ¿verdad? Principalmente vamos a encontrar los cilindros de hematíes, que les voy a mostrar la foto, y acá también podemos encontrar acantocitos, ¿verdad? Que son esta estructura de los hematíes, ¿verdad? El color va a ser oscuro, rojizo o negro rojizo, ¿verdad? Rojo oscuro. No debe existir coágulos, ¿verdad? Si encontramos coágulos, podemos pensar principalmente en tumores, ¿verdad? Tal vez un trauma, pero la historia clínica iba a ser fundamental, y si no hay historia de trauma y presentamos coágulos, los tumores, no olvidarse. Los hematíes no son frescos. Los cilindros hemáticos son casi patognomónicos de la hematuria glomerular. Recuerden esto cuando informen. ¿Dónde vamos a ver esto? En la orina simple y sedimento, en la parte de sedimento cuando miren y encuentran, se refieren cilindros hemáticos 10 cruces. Bueno, esto es muy característico y tienes que hacernos inmediatamente pensar que su origen es acá, en el glomérulo, como habíamos visto. Estos datos son característicos de la hematuria glomerular y a la vez que la hematuria glomerular es característica del síndrome nefrítico. Es decir, que todos estos hallazgos que acá se refieren, que se citan, son muy característicos de una hematuria de origen glomerular. Y bueno, entonces si encontramos nosotros una hematuria en la cual sospechamos que se está originando en el glomérulo, pensemos que puede ser un síndrome nefrítico. Y así nosotros vamos retrocediendo y nos vamos a encontrar en este lugar, para poder definir la causa después de esto en patología médica y clínica médica. Vamos desde la semiología, llegamos a esto y poder definir la causa y después vamos a ver el tratamiento ya. La proteinuria es una proteinuria no selectiva, es debida a la lesión de la pared capilar del glomérulo que habíamos hablado, ¿verdad? Y es una proteinuria generalmente leve a moderada y por ende produce un edema leve, bilateral más a la mañana, pero es bipalpebral, bilateral, unipalpebral más al superior, ¿verdad? Y después les voy a mostrar en el nefrótico la diferencia, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿verdad? La insuficiencia renal también se puede presentar, puede ser un deterioro agudo o crónico, es debido a la lesión de la pared capilar del glomérulo. Esto va produciendo una disminución del filtrado, un aumento de la creatinina. Ustedes recuerdan que estos eran prácticamente subrogados uno del otro, ¿verdad? Entonces, si la creatinina va aumentando es porque el filtrado glomerular va disminuyendo, ¿verdad? Proporcionalmente. Vamos a encontrar los hematíes dismórficos, el cilindro hemático, ¿verdad? Del cual hablamos. Y vamos, ¿por qué no llegar a una uremia, aumento del volumen, hipervolemia y cambios en los electrolitos por la falla renal, por supuesto, ¿verdad? La retención de sodio que se presenta va a llevar a edemas y a hipertensión por estos mecanismos, ¿verdad? El edema, disminución del filtrado, aumento de la resolución tubular. Y el sodio va a producir la retención de sodio y la disminución del filtrado glomerular van a llevar a hipertensión. Esto es lo más importante que quiero que recuerden. Esto, bueno, porque esta es la práctica, en lo que en la práctica vamos a ver y suelen ser preguntas de examen y quiero que recuerden bien esto, ¿verdad? Ven estas imágenes se ven en el microscopio y ven cómo dibujan unos cilindros. Es un cilindro hemático, un cilindro leucocitario, un cilindro hialino y cilindros granulosos, ¿verdad? Esto se va a informar. Ustedes no van a ver esto, pero si son curiosos y tienen un microscopio a mano, pueden hacer perfectamente. Y estos cilindros, estos hallazgos son lo que determinan lo que se denomina un sedimento activo o telescopado. Muchas veces informan directamente así ya. El bioquímico informa hallazgo, sedimento telescopado, ¿verdad? Entonces es el sedimento donde informa todo esto. Y esto, en conclusión, ¿qué es lo que nos dice? Que esto es estructuras que se destruyeron dentro del túbulo, ¿verdad?
Esto es leucocitos que se aglomeraron dentro del túbulo, ¿verdad? Lo mismo hematíes, entonces producen esta imagen, ¿verdad? Hematíes dismórficos, leucocitos, acá están dismórficos ya los hematíes destruidos, cilindros hialinos, celulares y de hematíes, los cilindros granulosos. Los granulosos son de mal pronóstico, indica que hay una destrucción total, son básicamente todos leucocitos, hematíes, todo destruido y se ve de este modo, ¿verdad? Entonces esto todo corresponde al sedimento telescopado del que hablamos, ¿verdad? Acá vemos un paciente con edemas y lo que llama mucho la atención también son estas lesiones tipo purpúricas en las piernas, en los miembros inferiores. Este edema, nosotros al comprimir ciertas zonas vamos a encontrar, podemos mensurar, podemos graduar el nivel del edema, ¿verdad? Y el hallazgo de que tenga púrpura, de que tenga estas lesiones purpúricas, hace pensar en afectación microvascular, ¿verdad? Este hallazgo es muy común en las vasculitis. Las vasculitis, hay una clasificación y hay varios tipos, ¿verdad? Pero hay, como hablamos, vasculitis que pueden afectar el riñón. Entonces, si encontramos un paciente que está haciendo un síndrome nefrítico y también este hallazgo, ¿verdad? Purpúrico, pensar que esto puede ser secundario a vasculitis. O sea, se dan cuenta cómo la semiología nos fue orientando, según nuestros hallazgos, a armar un síndrome grande y después llegar a un diagnóstico patológico, ¿verdad? El edema acá en esta paciente normal y luego el edema en el rostro, palpebral. Parece importante, pero les voy a mostrar después lo que es también edema del síndrome nefrótico, que es mucho más espectacular, le voy a decir mucho más llamativo, más intenso, ¿verdad? Aquí habíamos hablado, mira, miren aquí la hematuria, ¿verdad? Plena, completa, es una orina oscura. No se olviden de esto, cuando vean esto, piensen en nefritis, ¿sí? Y acá la espuma que se ve en la orina, que es por la presencia de proteínas, ¿verdad? Esto vamos a ver principalmente en el nefrótico, ¿verdad? Pero también se puede ver en el nefrítico, pero esto es lo que, si vemos, es casi patoneumónico como estábamos hablando, ¿verdad? Esto es a lo que respecta al síndrome nefrítico. Ahora vamos a hablar del nefrótico y hacer una... Entonces vamos a ir comparando. Bueno, el síndrome nefrótico es la consecuencia clínica de un aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular. El problema está también en el glomérulo, pero se traduce en una proteinuria masiva, que es el sello, una, por supuesto, hipoalbuminemia, ya que se pierde grandes cantidades de proteína por la orina. Esto ya va a producir una hipoalbuminemia, se va a producir una hiperlipemia y una lipiduria. Este síndrome se caracteriza por la presencia de grandes edemas. Todo esto entonces es lo que caracteriza el síndrome nefrótico. Vamos a ir desglosando un poquitito. Sabemos que una enfermedad glomerular tiene causas múltiples, inmunológicas. La glomerulonefritis, ciertas glomerulonefritis pueden desembocar a un síndrome nefrótico. El lupus vimos que producía glomerulonefritis y también puede producir nefrótico. La amiloidosis, otra frecuente es la diabetes, el hipotiroidismo, la trombosis de la vena renal, la insuficiencia cardíaca, ciertas infecciones, la preeclampsia, vemos muchísimo también las embarazadas con síndrome nefrótico, ¿verdad? Entonces acá son algunas de las causas que se describen. Vimos que el problema es acá a nivel glomerular, ¿verdad? Hay una suerte de daño a nivel de la membrana capilar del glomérulo. También hay una teoría en donde existe una pérdida de la electronegatividad de esta membrana, aumento de su permeabilidad. Entonces esas son algunas de las hipótesis que se describen como causa y esto va a filtrar gran cantidad de proteínas y acá se va a traducir, como habíamos hablado, en esto. Una orina con espuma y al medir esto ya sea con tiras reactivas o en una forma más objetiva cuantitativa, también se va a constatar proteinuria, pero con proteinuria con valores elevados, ¿verdad? De proteinuria. Vamos a ver después. Para compensar las pérdidas, el hígado comienza a aumentar su síntesis de albúmina. Tiene una capacidad tal de reserva del hígado que aumenta su síntesis en un 300%. Entonces, ¿qué pasa cuando
cuando un mecanismo compensatorio es demasiado eficaz, la patología ya cuando está muy avanzada muchas veces es diagnosticada. ¿Por qué? Porque el mecanismo compensatorio está hasta que se ve rebasado, vencido, y ahí comienzan a notarse mayormente los síntomas. Y bueno, este es uno de los casos, ¿verdad? La hipoaluminemia, que es la albúmina inferior a 3, aparece cuando la proteinuria y el catabolismo renal de la albúmina superan la capacidad de síntesis hepática. O sea, cuando tenemos una proteinuria tal y un catabolismo de la albúmina tal que ya supera esta capacidad de compensación, ahí vamos a comenzar con una hipoaluminemia ya, una hipoalbuminemia menor a 3, que es lo que va a comenzar a dar los edemas importantes que se ven en esta enfermedad. Y ustedes saben que muchas veces mientras no sea constatable con los ojos alguna patología, el común, muchas veces el paciente no consulta, ¿verdad? Tenemos muchas veces esa cultura de la consulta preventiva o el chequeo. Entonces, en este punto recién el paciente va a comenzar con los edemas. Hay una proteinuria denominada proteinuria de rango nefrótico. La proteinuria de rango nefrótico es aquella que es capaz de producir hipoalbuminemia. Y se da cuando la proteinuria es mayor a 3.5 gramos al día en los adultos, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el plasma? No se pierde solo albúmina, se pierden todas las proteínas. Entonces vamos a tener distintas consecuencias clínicas. Perdemos albúmina y esto va a producir edemas, va a producir hiperlipemia, va a producir un descenso del anión GAP, balance nitrogenado negativo. Esto vamos a ir viendo después en clínica médica, más adelante, ¿verdad? Por de pronto esto y esto es lo que más nos va a llamar la atención a nosotros. Se pierde inmunoglobulinas. Entonces, por supuesto, hay un estado de inmunodeficiencia y mayor afectación de infecciones. Se pierden complementos, factores de complementos, y esto produce un déficit de la opsonización de las bacterias y por ende también mayor infecciones, mayor presencia de infecciones. La hemostasia, esto es importantísimo. Se pierde proteínas antitrombóticas, ¿verdad? No procoagulantes, sino anticoagulantes, digamos. Y esto predispone a la trombosis. Estos pacientes con síndrome nefrótico tienen un estado protrombótico importante. Entonces pueden sufrir fenómenos trombóticos. También perdemos proteínas de transporte. Esto va a producir anemia, va a producir disgeusia, impotencia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario por pérdida de estas proteínas transportadoras. Y perdemos eritropoyetina y esto va a desencadenar una anemia, ¿verdad? O sea, tiene múltiples consecuencias. Entonces acá más o menos pensando, vamos a ver a un paciente hinchado, pálido, tal vez con infecciones múltiples, tal vez infecciones en piel, puede que tenga asimetría en los miembros por alguna trombosis venosa. Esto puede dar enlentecimiento en el aspecto cognitivo, cierta somnolencia, confusión. O sea, más o menos esa es la imagen del paciente que yo me voy haciendo y que ustedes se van haciendo en mente, ¿verdad? Se ve una hiperlipemia. Una hiperlipidemia, las lipoproteínas presentan un perfil lipídico aterogénico. Estos pacientes, como si no fuera poco, otra vez tienen un perfil de alta posibilidad de formación de ateromas, ¿verdad? De placas. Aumenta el colesterol total, el LDL, el VLDL, los triglicéridos y puede disminuir el HDL o ser normal. Entonces tenemos un perfil que se desequilibró totalmente a favor de la aterogénesis aquí. Es el resultado de un incremento en la síntesis hepática de lípidos y un descenso en el aclaramiento de los kilomicrones de LDL y LDL, ¿verdad? Sería más o menos la patogénesis de esto. Como se ve activado la síntesis de albúmina también en forma de una respuesta a la par, ¿verdad? De síntesis, también se sintetizan estos lípidos. Bueno, hay dos teorías para el edema. Vamos a ver aquí. El síndrome nefrótico, existe una hipoalbuminemia por la albuminuria. Esto disminuye la presión oncótica plasmática, ¿verdad? Esta presión oncótica hace que se produzca un trasudado del agua hacia el espacio intersticial
del intravascular hacia el intersticio, esta hipovolemia activa el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Esto retiene agua, sodio, comienza un círculo vicioso acá y aumentan los edemas. También puede haber una resistencia a nivel de los glomérulos, del factor natriurético arterial, y esto comienza con una retención de agua, sal, aumento del volumen plasmático, aumento de la presión hidrostática capilar, un trasudado de agua al espacio intersticial y edema, ¿verdad? Son dos explicaciones de la fisiopatología de los edemas, ¿verdad? Bueno, una buena anamnesis, los antecedentes para, por ejemplo, diagnosticar enfermedades del colágeno como lupus, vasculitis, infecciones, es fundamental. Acá en una buena anamnesis el 80-90% del diagnóstico se hace. El examen físico fundamental, los hallazgos que podemos encontrar sugestivos de estas infecciones, remontarnos a las causas y buscar, ¿verdad? Vieron que esas lesiones en piel como hacen pensar en vasculitis, lesiones tipo erisipela, también tenemos que buscar, ¿verdad? Lesiones en piel infecciosas, evaluar la garganta, estudios laboratoriales, por supuesto, diagnóstico de imagen, y la biopsia renal puede ser necesaria también en algunos casos. Vieron acá, esta es una fase de un paciente con síndrome nefrótico. Se dan cuenta que es muy llamativo, ¿verdad? El edema es muy importante, ¿verdad? Una tez, un rostro pálido, ¿verdad? Y con un edema bipalpebral, bilateral, que ya amanece el paciente con esto y empeora con el curso del día. Lo mismo vemos aquí, el edema, muy importante, bipalpebral, bilateral. Esto es algo muy, muy interesante, es que el edema es generalizado. Muchas veces en el cardiópata con insuficiencia cardíaca vamos a darnos cuenta que el edema está localizado en los tobillos, en los pies. Y a medida que la enfermedad avanza, vamos a ver cómo en la insuficiencia cardíaca el proceso depende de un fenómeno hidrostático, ¿verdad? De la gravedad y del que el líquido se vaya acumulando en la zona de mayor presión hidrostática. El edema va a ir ascendiendo. Tobillos, hasta rodilla y muslos incluso. Estas patologías se dan cuenta que se da en forma generalizada. Vemos acá en las manos, vemos el edema en las piernas, aquí vemos el edema importante, ¿verdad? Con este signo que es el Godet. El Godet es básicamente, al principio ustedes pueden medir con una cinta milimétrica y ver qué tanto se profundiza al comprimir una zona con edema y se genera esa fóvea. ¿Cuántos milímetros tiene la fóvea? Si ustedes toman en cuenta la falange, esta falange, la distal, pueden ver que aproximadamente un tercio, sí, un cuarto, 50%, tres cuartos y toda la falange distal entra aquí y forma la fóvea, ¿verdad? Eso más o menos le va a permitir estimar en cruces y poder decir que el edema tiene un Godet de 1, 2, 3 o 4 cruces, ¿verdad? También se puede el edema ir acompañando, midiendo esto con una cinta métrica y comparando bilateralmente y en el tiempo, haciendo mediciones en puntos de reparos bien específicos a nivel del tobillo, tercio medio de la pierna, tercio medio del muslo, y así de ese modo también que esto sea más objetivo, el edema y la evolución en el tiempo del edema. Fíjense acá, al comprimir en esta zona, en la parte externa y esta en la parte interna, fíjense la fóvea que deja, ¿verdad? Esta es 4 cruces, prácticamente todo el dedo, la falange distal va a ingresar, va a dejar la impronta, ¿verdad? Y si medimos esto va a tener más de 8 milímetros, casi 1 centímetro de fóvea, ¿verdad? Entonces, de ese modo se puede ir registrando y después presentando en la historia clínica. Godet 1, 2, 3, 4 cruces. Y en el tiempo, como les dije, medir esto para ver la respuesta a la terapéutica con la disminución del diámetro de esta zona, de este miembro, ¿verdad? Aquí encontramos ascitis, un abdomen distendido con ascitis, ¿verdad? Vean las lesiones que encontramos acá, ¿verdad? También es algo que nos debe hacer pensar en un síndrome nefrótico.
Y aquí también esto llama mucho la atención, el edema, como les dije, en los brazos. No solamente en las piernas, sino que acá vemos los brazos, el abdomen generalmente está edematizado, estas zonas de declive encontramos totalmente edematizada, la región sacra, el escroto, el pene. O sea, es un edema difuso y no solamente dependiente de la presión hidrostática para que se vaya presentando, ¿verdad? Esto les va a llamar la atención inmediatamente y piensen en una hipoluminemia y piensen, por supuesto, en un síndrome nefrótico, en una proteinuria ya de rango nefrótico que causó semejante hipoluminemia para que el paciente tenga semejante edema, ¿verdad? Bueno, entonces esto es síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. La siguiente clase estaríamos viendo ya nada más lo que quedó de examen, serían de las maniobras de palpación y demás. Ya una breve clase y la doctora Lidia creo que va a hablar con ustedes un poquito de lo que es la historia, elaboración de historias clínicas y demás. Así es, chicos. ¿Qué les Doctor, pareció? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? sí, Seguro yo que tengo una sí, esto doctor. mucho fisiopato, mucha comprensión de la parte de fisiopato y después lo que vayan viendo en la práctica va a ser esto. Yo sé que usted cuando la próxima vez que vean algún paciente con síndrome nefrótico ya van a reconocer y van a recordar de estas imágenes porque son muy elocuentes, muy características. Doc, eh, en la parte de síndrome nefrótico, entendí súper bien el tema de por qué ocurre el edema. O sea, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas Sí, bien? sí, escucho. Ya, Sí. ok. Entendí súper bien la fisiopatología de cómo se produce el edema, pero la hiperlipidemia, eso es el aumento de todos los lípidos, triglicéridos, eso es porque justamente hay Sí. menos proteínas que les transporten o cómo es, por qué aumenta aparte de la Y producción del hígado. el hígado cuando recibe la señal, digamos, de que comienza a haber una pérdida, un aumento del catabolismo de las proteínas y una pérdida de las proteínas por orina, comienza a aumentar su trabajo de síntesis. Y digamos que como efecto colateral va a producir no solamente aumento de la síntesis de proteínas de albúmina, una suerte de upregulation, le dicen en inglés, ¿verdad? De que va a generar también la síntesis de todo lo que va sintetizando. Factores de coagulación, el manejo de los lípidos, ¿verdad? Síntesis de lípidos. Entonces ahí aumenta también en contrapartida los lípidos, ¿verdad? Y lastimosamente esa síntesis inclina la balanza hacia un estado más aterogénico, ¿verdad? Que predispone, estos pacientes tienen mucho riesgo de enfermedades cardiovasculares aumentadas. ¿Por qué? Porque el perfil lipídico que va a quedar de estos pacientes es un perfil de HDL bajo, de LDL alto, de hipertrigliceridemia, que es un hallazgo típico en estos pacientes. Le pedís un dosaje de triglicéridos, está por las nubes, el LDL por las nubes, HDL bajísimo, ¿verdad? Y más con estas proteínas bajas, y ustedes como vieron, se pierden también los factores anticoagulantes, antitrombina 3, factor S, C, proteína CS. Entonces, el paciente tiene un estado de hipercoagulabilidad y aterogénesis. Entonces, imagínense un paciente con un accidente de placa en la nivel de las coronarias en estas circunstancias. Es catastrófico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho colesterol, tiene una placa de colesterol, un ateroma, una coronaria obstruida que se lesiona y con ese estado de hipertrombosis eso se termina cerrando y suelen ser eventos que muchas veces le pueden costar la vida al paciente y ve por eso estos pacientes renales mueren de causas cardiovasculares. Sí les tiene muy mal. La morbilidad del paciente renal les tiene muy mal. No sé si usted, espero que no, ¿verdad? Pero si conocen algún familiar o algún conocido, o algún paciente renal, ustedes ven que ellos tienen una calidad de vida, sufren de mucha morbilidad, ¿verdad? Pero lo que les termina llevando generalmente son enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Ya sea cerebrovasculares o cardiovasculares, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Le gustaba? Doctor, ¿me Sí, escuchas? sí, sí. Doctor, con respecto a las clases así que vos diste, yo me quedo un poco perdido. Esta clase, por ejemplo, de síndrome, ¿cómo no?
urémico, ahora la clase de síndrome nefrótico y nefrítico, eso porque me parece muy clínica médica, o sea, no sé darle el enfoque semiológico, o sea, no sé cómo encarar nomás. Sí, sí, Y así al es. respecto, sí. ¿Y qué sugerencia me da de dónde de leer, cómo leer? O sea, cómo encarar Ya, semiológicamente estos temas. sí. Bueno, mira, respecto a, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ustedes vieron que semiológicamente lo que más marca en esta enfermedad es eso último. Yo le di una introducción de la fisiopato porque creo que entender fisiopatología es todo. Ustedes entienden fisiopato y ustedes van a llegar solos a las conclusiones que ya ven después al final. Normalmente por eso yo las clases comenzamos con un pizarrón blanco y le digo, bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de síndrome urémico? Y en las clases los chicos van lanzando una idea y resulta que al finalizar la clase está ahí la idea. Faltaba armar, nomás darle forma, ¿verdad? Entonces, si nosotros manejamos los fundamentos fisiopatológicos, vamos a darle forma a todo esto fácilmente, ¿verdad? Y cuando vean un paciente enfrente, van a poder relacionar esos fundamentos fisiopatológicos con el hallazgo semiológico, ¿verdad? Semiología es esa última parte de lo que nosotros vimos, es esas fotos, es ese edema. Eso es semiología, es diferenciar ese edema del nefrótico del nefrítico. Poder diferenciar eso. Eso es lo que se les va a preguntar. La hematuria, esa hematuria que si es en el primer torro, que te hace pensar más bien en un trauma, si es pleno, completo, te hace pensar más bien en un síndrome nefrítico. Ese tipo de datos son los datos de semiología de la parte del aparato urinario, ¿verdad? Eh, el dolor, la localización, la forma como estudiamos el dolor, cómo indagamos sobre el dolor, esas irradiaciones, todo eso es la parte de semiología. Pero siempre yo le daba una introducción incluso anatómica cuando hablamos de esa parte del dolor. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés eso, no es memorizar, es discernir, comprender y después esto ustedes se van y va a ser mucho más fácil para que ustedes entiendan. Ah, el dolor, el cálculo, pienso que es por un cálculo porque fue así y el cálculo pienso que está acá y migró acá porque fisiopatológicamente nosotros sabemos que el nervio está acá, que cuando se presenta un poco más abajo el dolor puede migrar, simular una que otra patología, ¿verdad? Pero básicamente lo que va a ser de semiología de todo esto es esa última parte. Yo les puedo pasar las clases para que repasen. El libro base de ustedes sigue siendo lo que... para esta parte la autora les dio otra literatura o siguen usando Tinoni de La, la, compañía. la verdad es que no dijo nada sobre ninguna bibliografía ni Ya, nada. Nada, ya, no, bueno, no. está bien. Yo les voy a pasar esto como para que puedan repasar, pero como les digo, siempre este es un pantallazo teórico y en la práctica vamos a ver eso que nos interesa de la parte de semiología del aparato urinario y son los edemas, la semiología del dolor, ¿verdad? La palpación, esas maniobras semiológicas también es lo que más van a insistir que vamos a ver en la próxima clase, pero esa lectura de esa parte, sinceramente, va a ser muy abstracta, ¿verdad? Yo creo que eso en la práctica es donde van a comprender mejor, ¿verdad? Yo creo que ahora esa parte sí van a memorizar, ¿verdad? Pues muy abstracto, ¿verdad? Pero de esta parte sí diferenciar, por ejemplo, que sean capaces de diferenciar eh, el edema, hallazgos como eso, ¿verdad? Yo creo que eso, ¿verdad? Eso. Les voy a pasar la clase y cualquier cosita estamos también en comunicación y en las prácticas, como le digo, vamos a poder tal vez anclar un poquitito más este conocimiento teórico con lo práctico, ¿verdad? Profe, una última Sí, pregunta. sí. Viste que en el síndrome nefrítico hay oliguria y en el nefrótico hay espuma, pero con respecto a la frecuencia y a la cantidad, ¿cómo sería la orina en el Ya, nefrótico? mira, sí, en ambos, en el nefrótico también puede aparecer un descenso progresivo de la diuresis, porque el intravascular, como hay una presión oncótica que se va a ir disminuyendo, por eso es la fisiopato, ¿verdad? Las proteínas se van a ir
la concentración de proteína va a ir disminuyendo, la presión oncótica va a bajar, ¿verdad? Esa presión oncótica desencadena inmediatamente una respuesta en el organismo que es retener sodio, agua. ¿Por qué? Porque el organismo malinterpreta esto, muchas cosas el organismo. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es un círculo de mecanismos de compensación que se salen del control y producen una hipervolemia tal que al final al paciente le terminan edematizando. ¿Y todo eso por qué? Porque el corazón está fallando, el organismo quiere compensar ese gasto cardíaco que va bajando, ¿verdad? ¿Y qué hace? Retiene agua, sodio, agua, sodio. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome nefrótico? Nosotros tenemos una presión oncótica disminuida. Eso hace que el agua dentro de los vasos se fugue, se va todo al intersticio. Entonces, ¿qué pasa con la volemia efectiva? Baja. El paciente está hipovolémico. Vos le mirás y decís, ¿cómo está hipovolémico si está Michelin? Está hinchado, está enorme. Y vos decís, ¿me querés decir que este está hipovolémico? Sí. La volemia efectiva está baja. Dentro de los vasos no hay agua. Se fugó todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del organismo, de los varoreceptores y demás dentro del intravascular? No tengo líquido. Entonces, reteneme líquido. ADH a full, ¿verdad? Hormona antidiurética, comienza a retener agua. El sistema renina-angiotensina de vuelta se activa. ¿Qué eso hace? Se retiene sodio. Entonces, ¿qué pasa? El paciente comienza a orinar poco, ¿verdad? No va a haber poliuria. Va a comenzar a hacer una oliguria progresiva y eso va a ser el círculo vicioso que el organismo pobrecito, tratando de compensar esa hipovolemia que él lee, la hipovolemia efectiva, va a desembocar en más retención de agua, de sodio, y vamos a terminar con un paciente totalmente dematizado, ¿verdad? Entonces, en ambas situaciones va a haber oliguria. Ok, profe, muchas gracias. Y después, dentro de todo esto, usted tiene que recordar que el paciente viene con su intervención, su automedicación. El vecino le dice, tómale esa furosemida, a mí demasiado bien me hace. Entonces, te viene el paciente y vos tenés en tu mente, no, pero el doctor me dijo que el nefrótico ya tiene que dejar de orinar, porque por esto ya tenés todo anotadito, pero viene y vos, ¿cuánto orinaste, señora? Y oriné muchísimo, acá junté, y te trae una botella de 5 litros de orina. Entonces, dudar, saber sacar los datos, ¿verdad? Porque estos pacientes, es un desafío, el paciente te viene con muchas intervenciones propias, se automedican. Entonces muchas veces encontramos cosas que salen del síndrome y cuando vean clínica médica van a ver lo complejo que es esto, ¿verdad? Porque nosotros estamos estudiando en forma aislada, nefrótico, nefrítico, urémico, pero después agarrar y mezclarle a todo esto una diabetes descompensada, cardiopatía isquémica, es fumador, es EPOC, ¿verdad? Y esos son los desafíos, ¿verdad? Mezclar todo eso. Y eso, a eso es lo que me refería la vez pasada con la charla que les dije, la charla que se da en los órganos, entre los órganos que están todos peleados entre sí. Es poder entender cómo ellos están dialogando y meterte y comprender lo que ellos están diciendo y llegar a un acuerdo entre todos. Eso ustedes van a lograr hacer cuando manejen fisiopatos, semiomédica y finalmente clínica médica o quirúrgica, dependiendo de la rama que quieran hacer, ¿verdad? Eso es lo lindo de esto. ¿Alguna pregunta, algo más que quieran agregar? ¿O nos despedimos? Doctor, yo te quería hacer una pregunta, pero no es del tema de hoy. Sí. Porque no me acuerdo si es que había mencionado, yo no me acuerdo. ¿Qué especialidad hiciste vos, doctor? Yo hice medicina interna, orgullosamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Y después hice terapia intensiva en el Hospital Central del IPS. Qué Eso es la pureza. parte médica. Sí, y la parte Qué de pureza. docencia después que también ya, y otras subespecialidades ya, pero esas son digamos, las principales que yo considero mis pilares, ¿verdad? Clínica médica en el regional me aportó muchísimo en cuanto a patología, pacientes y mucha, muchas posibilidades, digamos, una libertad para poder estudiar, si bien tenemos limitaciones, dimos lo mejor en su momento, nos apoyamos todos.
pagábamos los estudios entre nosotros para hacerle a los pacientes, pero teníamos maestros tan apasionados, y sigue así eso, que tenemos, nosotros teníamos las posibilidades de estudiar sobre el paciente, al paciente, y de repente si había una limitación, siempre había ese apoyo, ¿verdad? Es increíble cómo esto no trasciende, ¿verdad? Pero los colegas, compañeros de distintas especialidades que estaban en el hospital o fuera, ayudaban muchísimo. La gente ayuda muchísimo a la gente de escasos recursos, pero algo que no trasciende muchas veces, que queda todo ahí. Pero pudimos hacer muchísima ciencia y estoy muy orgulloso, siempre digo que de haberme formado ahí, en el regional. Y es por ello que después de mi especialización de terapia intensiva, si bien fue difícil retornar, pude retornar y estoy muy contento de poder seguir apoyando en la formación de los médicos. Tenemos un sueño, el poder tener una escuela de terapia intensiva, una residencia de terapia intensiva ahí en el hospital regional. Ojalá se dé en algún momento. Y eso, como le había dicho en la introducción, es creo que el legado más importante que deja un maestro, ¿verdad? El poder formar generaciones otra vez de alumnos y poder eh, ver eso, que ellos después te tomen un vuelo propio, ¿verdad? Ser superado por el alumno no debe generar ningún tipo de celo, debe generar muchísimo orgullo, ¿verdad? Y es lo que tenemos como sueño, ¿verdad? Para el hospital todavía. Y ojalá para el hospital escuela ya, así como dijo el doctor Fanego, que esta región, la calidad de la región en cuanto a educación, salud, debe venir de la facultad, y el hospital escuela sería algo maravilloso en ese punto, ¿verdad? Ojalá que se dé eso. Ojalá que la gente que está arriba se dé cuenta de la importancia de eso y que puedan apoyar y que salga ese proyecto adelante. Ojalá que sí, en serio. Ojalá que sí. Así es. Bueno, Que te gente, un mejores, que te gusto. mejores pronto Gracias, ya. gracias. Gracias. Bueno, un gusto, gente. Un abrazo para todos y cuídense mucho y nos vemos oportunamente otra vez la semana que viene. Super doctor, que Mil tenga gracias, un doctor. fin de Muchas semana. gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Doctor. Gracias. Chao, chao.